Bien, y vamos a hablar del desalojo de Guernica. ¿Qué quedó el día después? ¿Qué se sabe de los detenidos? Está aquí con nosotros Gustavo Carabajal. Caraba, buenas tardes. Delincuentes y activistas. Así me definió uno de los responsables de la investigación el perfil de aquellos que estaban ocupando el terreno de 98 hectáreas que en Guernica, que hoy fue restituido a los verdaderos dueños. Hablamos de Andrés Ríos, sí. hablamos de Vilma Enríquez, estas dos primeras personas muy humildes. Le mataron la mayoría de los animales, le robaron la mayoría de las cosas que tenían, y hablo de personas muy humildes. También recibió su parte del terreno que había sido usurpado la firma Bellaco, Sí. que es la propietaria de un emprendimiento inmobiliario que incluía, por ejemplo, la construcción de una cancha de rugby, que va a ser la cancha auxiliar del Club de Rugby San Cirano. Claro. Y también recibió el terreno restituido justamente Jacinta Romero. ¿Sabés quién era Jacinta Romero? ¿Quién era? Era una mujer que instaló una capilla en el lugar, canchas de fútbol, pero que eran todas actividades sociales para los chicos necesitados de la municipalidad del presidente Perón. Claro. Gente que estaba haciendo un trabajo social. Y vinieron estos sinvergüenzas, y me hago cargo de lo que digo, Eleonora, porque así me lo definió uno de los responsables de la investigación, mentirosos, porque no tenían necesidades habitacionales. De esta forma se referían y describía cuál es el perfil, no solamente de los detenidos, solamente 12 de los aprendidos en los incidentes de ayer provocados durante el desalojo, vivía dentro del predio. O sea, solamente 12 de los 37 detenidos vivían en la zona. En el predio, tomado. Ah, ¿y el resto? El resto era gente que fue convocada para tratar de resistir el desalojo y hacerle frente a la policía. Hay una chica de 17 años, militante del Partido Obrero, que fue llevada al lugar para enfrentar a la policía. ¿Esta es la chica del Colegio Nacional Buenos Aires? Creo que sí, es una estudiante. Sí. La detuvieron. A ver, de los 37 detenidos, ninguno queda preso ya. Fueron todos identificados y van a ser indagados por la usurpación, que es excarcelable. También convengamos eso. Sí. Al fiscal no le quedó otra más que liberarlo porque es un delito excarcelable. Pero hicieron mucho daño. Pero a ellos los meten presos no por la usurpación, sino por la resistencia a la autoridad y por haber tirado piedrazos y por la usurpación también, porque el hecho de resistir una orden judicial los convierte en cómplices de los usurpadores. Entonces lo detuvieron por eso. Y como son delitos excarcelables, fueron identificados y liberados. Pero vos sabés, ayer vimos a través de las imágenes de La Nación Más algunos de los incidentes, pero ahora te voy a mostrar que utilizaron los ocupas para resistir el desalojo. Esta foto que te voy a mostrar ahora, Eleonora, forma parte de algunos de los elementos que secuestraron en el lugar del hecho y que utilizaron contra la policía. Ahí hay púas, hay clavos miguelitos, hay armas blancas, hay facas, hay ganchos, hay escudos. Los ganchos los usaban, ¿sabés? Mirá, acá tenés el escudo blanco que vemos en pantalla, lo tengo en una foto. Acá está, mirá. Ahí está, a ver. Ahí tenemos ese escudo que estaba en la filmación anterior. Sí. Los clavos miguelitos hicieron pozos donde enterraban los clavos miguelitos para que los policías se los claven. ¿En sus pies? Exactamente. Hay un policía que está herido de gravedad porque se clavó en el pie uno de esos miguelitos que estamos viendo en pantalla, punta muy filosa. Era una guerra, era un territorio de guerra, porque hicieron pozos que taparon y abajo de los elementos que utilizaron para cubrir esos pozos estaban estos clavos. Entonces, estaban absolutamente preparados entonces. Pero mirá el escudo que tiene, 2 manijas. Y lo que aparece al lado de la gorra, ángulo inferior derecho, es un gancho que usaban para que una vez que se encontraban frente a frente con los policías, tiraban el escudo abajo. Le sacaban el escudo al policía. Le sacaban el escudo con ese gancho. Mirá. Y en el medio veíamos bulones y tuercas que usaban con gomeras para agredir justamente a la policía. Mucho daño hicieron. Le robaron animales a gente que es muy humilde, como Vilma Enríquez, a quien también le pusieron un revólver en la cabeza del hijo. Estamos hablando de gente muy violenta y que, insisto, no tenían necesidades habitacionales. Eso fue lo que me dijeron hoy
desde el seno de la investigación que había comenzado el 23 de julio a partir de la primera denuncia por la toma. Guido Giana, con quien hablabas el otro día, el concejal, fue afectado indirectamente por la toma, porque si bien no ocuparon su campo, él sufría constantemente el asedio y los robos y los saqueos. A tal punto que le tuvieron que dejar la policía ahí custodiando su campo, ¿no? Ayer nos lo contaba, contó también que se usó como centro de operaciones su casa, porque estaba pegadita a esto. Ahora, vos contabas recién de los propietarios de estas tierras, ¿no? 98 hectáreas. Bien, que les están restituyendo las tierras. ¿En qué condiciones se las restituyen, no? Porque pensaba en todo esto que vos bien decías, en cómo se lastimaron y murieron animales. Digo, ¿en qué condiciones dejaron el predio? Un desastre. Territorio de guerra. O sea, ¿viste lo que queda después de una batalla? Sí. Pensá que queda todo poseada, no solamente por esos pozos o zanjones que cavaron para hacer frente a la policía, para que caigan en esas trampas los policías, sino también porque hicieron zanjas donde no se debía, hicieron pozos también. Pero algo muy importante, hacían pozos donde hacían las necesidades también. Había algunas de las familias, no todas, que estaban viviendo ahí en el barrio, usaron como baño público directamente parte del predio. En esas condiciones. Hoy estuvieron trabajando de la mañana con una tarea que había comenzado ya ayer, una vez que la policía desalojó y aseguró el predio. Muchas máquinas viales de la Municipalidad de Presidente Perón, topadoras, retroexcavadoras, se llevaron todas las chapas y las maderas que utilizaron para levantar esas precarias viviendas a un depósito municipal. Eso quedó secuestrado en el contexto de la causa en la cual se investiga la usurpación de este terreno que había comenzado el 23 de julio pasado. Pero acá había 3 bandas definidas, ayer te lo explicaba. Los activistas del Partido Socialista, también de sectores de izquierda, los jefes de banda que utilizaban a la gente para ocupar el terreno y después los vendían esos terrenos. Por esta causa que se inició aparte, hay 2 detenidos, una mujer y un hombre, la esposa de un remisero que fue acusada de vender a través de internet los terrenos. Claro. Exactamente. Y después están aquellos que son usurpadores seriales, que les digo yo, porque son aquellos que van, siempre que hay una movida como esta, ocupan un terreno y para liberarlo reclaman como prenda a cambio un subsidio del Estado. Claro, y se van llevando subsidios en distintas zonas. ¿Cómo sigue la situación procesal de los detenidos, no? Hablábamos de 37 detenidos en el día de ayer, vos decías que solo 2 estaban viviendo allí, pero estos detenidos son, obviamente era una porción minoritaria de la cantidad que había en la toma, pero fueron los que se resistieron, los que le tiraron piedras y bombas molotov a los policías. Digo, ¿cómo sigue la situación procesal de ellos? Mirá, ellos quedan identificados en la causa y van a ser indagados por el delito de usurpación a partir de la semana que viene. Pero les quiero marcar algo muy importante. Si uno se pone a ver los nombres de los detenidos en esta causa, seguramente van a aparecer en otros procesos también por tomas. Y no solamente por las tomas, sino por incidentes, como lo que hemos visto, por ejemplo, en la Plaza de Mayo o en el Congreso. Claro. Son los mismos. Eleonora, la gente se repite en los mismos casos, porque aparte lo que se veía ayer era una gran preparación y organización. La gente que veíamos recién con los escudos, la gente que veíamos con las gomeras, no son personas que tengan necesidad de una vivienda. Esa gente, ¿sabés qué hace? Ocupa un terreno y después negocia y se va. Pero no resiste de esta manera, con escudos, con armas, no te hace una zanja y te entierra clavos miguelitos y después los cubre y los esconde. No va con gomeras, no va con bombas molotov, no va con esos garfios. Acá había una clara organización y por eso estás tan enojado. Digo, te noto enojado. ¿Sabés por qué estoy enojado? Porque yo estuve en el predio y a mí me vinieron a apretar 8 delegados, entre comillas, porque estaba mirando las casillas testimoniales, que son listones de madera cubiertos con bolsas de nylon, donde no vive nadie. Y vos veías que el pasto no estaba pisado. Entonces ellos me decían, no, ¿por qué te metes a mirar esto? Y porque me llama la atención de que nadie viva acá. No, la gente se fue a trabajar. Entonces, ¿dónde se fue la gente? Si no hay nadie viviendo porque ni siquiera el pasto está pisado. Esas parcelas que aparte ya estaban subdivididas, estaba todo preparado,
son de los punteros y después las venden. Y esto se repite en muchos lugares del conurbano. Quizás esto que vimos en Guernica fue un banco de pruebas para otras tomas que se están preparando. Y acá también las organizaciones políticas de izquierda le tomaron una pulseada al gobierno. Esto hizo mucho daño a gente como Jacinta Romera. Sí, y siguen con esa pulseada. Después vamos a estar en Plaza de Mayo, pero siguen así. Vimos los cortes que hicieron en el día de ayer, los disturbios que están haciendo en el día de hoy. Pero bueno, es importante que cuentes la realidad, el detrás de escena de lo que sucedió allí en Guernica para que podamos entender realmente de qué estamos discutiendo. No es pobre gente que no tenía casa. Muchísimas gracias, Caraba. La seguimos en un ratito. Disponer en forma provisoria el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nuevas. Cantaban, festejaban, eso era todas las noches hasta las 3, 4 de la mañana. Es un delito anunciado y ejecutado por la gente en cargo de Juan Grabois y respaldado por funcionarios del gobierno nacional. En la medida que no les pidan la renuncia o en la medida que no admitan esta cuestión, bueno, tenemos que seguir pensando que hay una convivencia, o sea que está de acuerdo el presidente que dio el aval de que se llevara adelante esto, igualmente como el gobernador de la provincia de Entre Ríos. La idea básica de Juan Grabois de buscar tierra fuera de los centros urbanos para que la gente las explote es una idea a tener en cuenta, no es una idea descabellada. Es una idea para volver a recuperar la habitabilidad del campo.